Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su tercera semana del Diplomado de Neurorehabilitación. Ya vamos por la tercera semana, ya estamos entrando a lo que es el tema de patologías neurodegenerativas. Este tema es un tema bastante amplio donde podríamos abarcar patologías como Parkinson, atrofia espinal, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Todas de las patologías que acabo de mencionar son patologías que entran dentro del espectro de patologías neurodegenerativas, ya que como su mismo nombre nos lo está indicando, son patologías neurológicas que van a atravesar o que van a cursar por un proceso degenerativo. Dentro de las que nosotros consideramos, o bueno, al menos desde mi punto de vista, importantes o relevantes a tocar un poco más a fondo, se encuentra sin duda alguna la enfermedad de Parkinson, ya que es una de las patologías más frecuentes que nos vamos a encontrar. Y bueno, además vamos a después ver también el tema un poco de Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, que igual es una patología que nos vamos a encontrar recurrentemente en nuestros pacientes. Pero bueno, el día de hoy quiero enseñarles un poquito acerca de Parkinson. Tal vez ustedes ya sepan sobre esta enfermedad, tal vez no lo sepan, pero bueno, igual les va a ayudar para reafirmar los conocimientos previos que ustedes ya tienen o para poderlos enriquecer o inclusive para conocer más a fondo esta patología. Entonces, empecemos. El que acuñó el término de Parkinson, o a quien se debió este nombre, fue gracias al farmacéutico y cirujano James Parkinson, que en 1817 escribió en su monografía un ensayo sobre la parálisis agitante. Pues bueno, él no, en un principio no le llamó Parkinson, ¿verdad? Le llamó justamente parálisis agitante, pero ya desde ese tiempo, desde el año 1800, se viene generando escritura o se viene generando información relacionada a esta patología. La definición es una definición, la verdad, bastante sencilla, pero que detrás de ella contiene bastantes detalles a tomar en cuenta. Nos dice que es una enfermedad crónica progresiva, una patología neurodegenerativa, en el cual se va a caracterizar por rigidez, bradicinesia y temblor. Entonces, el Parkinson se caracteriza por estos tres síntomas principales: rigidez, bradicinesia y temblor. En un momento más vamos a ir describiendo más a detalle el hecho de estos síntomas. Pues bueno, fisiopatológicamente nosotros vamos a ver que de manera muy general en el paciente con Parkinson existe un problema o hay una alteración a nivel de los ganglios basales. Nosotros recordemos que los ganglios basales, además de controlar lo que es el movimiento, planificar, ayudar a la planificación del movimiento, tienen un apartado fundamental en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la memoria y en cuanto a la atención. De hecho, son funciones que se han visto actualmente que están más relacionadas con este apartado de los ganglios basales. Pero bueno, antes de proseguir con un poquito sobre justamente la fisiopatología, vamos a ver cómo se clasifica el Parkinson, y hay una clasificación muy sencilla, y esta misma clasificación nos está dando también cuál es la edad más frecuente en la que se presenta o se empieza a iniciar con la enfermedad de Parkinson. Nosotros vamos a ver que es una enfermedad que afecta a mayores de 60 años de edad, pero a pesar de que afecta a esta edad, vamos a ver que puede manifestarse a edades más tempranas, como a los 20 y a los 40 años. Si da un Parkinson a la edad de 20 años, le vamos a conocer como Parkinson juvenil. Y si da a una edad por debajo de los 40 años, se le conoce como parkinsonismo de inicio temprano. Definitivamente la más frecuente va a ser un Parkinson, digamos lo normal, o un Parkinson presentado en pacientes con edades mayores a los 60 años de edad. Sin embargo, es interesante conocer que se puede presentar en pacientes menores de 20 y menores de 40 años, para que de esa manera nosotros podamos estar atentos
a los primeros síntomas que los pacientes pudieran estar manifestando. Pues bueno, relacionando un poquito con lo que es la neuropatología, vamos a ver que, como les había comentado anteriormente, esta es una alteración funcional de los ganglios basales, en especial del cuerpo estriado. Y pues bueno, su sintomatología se va a deber esencialmente a que hay una denervación de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Entonces, aquí recordemos que la dopamina me ayuda, dentro de las tantas cosas que realiza la dopamina, una de ellas es ayudarme a mantener un control del movimiento, que este control sea preciso, que sea efectivo. Y me gustan mucho estas imágenes que colocamos en la presentación, ya que aquí nosotros podemos observar cómo es que, la verdad se me fue ahorita el nombre que recibe este estudio. Me parece que es un estudio de isotón, no, la verdad se me fue. Bueno, pero igual, si alguien sabe sobre el nombre de este estudio, pues bueno, ustedes sin duda me pueden escribir en los comentarios. Me escriben en los comentarios de Classroom o en los comentarios de YouTube y me dicen, profe, este estudio se llama así. Se los agradecería mucho. Y pues bueno, al final lo que observamos es algo muy interesante, ya que estas zonas rojas que observamos aquí en los ganglios basales, pues es la actividad que están teniendo los mismos ganglios basales en una persona normal. Sin embargo, de este lado ya tenemos unas imágenes donde nos llegan a mostrar cómo es que la actividad de los ganglios basales se ve disminuida, ya que no observamos tanto zonas rojas. Así que, pues bueno, eso nos da un indicio de que justamente algo está pasando en estos pacientes. De igual manera, este tipo de imágenes nos dan una idea en la cual una neurona que transmite lo que es la dopamina y ayuda, vean cómo los puntos nos están diciendo, ¿sabes qué? Aquí hay demasiadas neurotransmisores de dopamina para ayudar a controlar el movimiento, mientras que en un paciente con Parkinson, pues bueno, yo sé que pudiera llegar a ser una exageración, pero vamos a ver que no va a ser tanto una exageración. La disminución de la productividad o de la segregación, perdón, de la dopamina se ve disminuida considerablemente. Y de igual manera, nosotros observamos cómo aquí tenemos una sinapsis. Bueno, en este punto vamos a tener una sinapsis y esta neurona está segregando lo que es dopamina. Los puntos rojos vienen siendo dopamina y los puntos morados vienen siendo la acetilcolina, la que nos ayuda a excitar el movimiento. Pero vean cómo existe digamos, una dominancia de la dopamina para que el movimiento de nuevo sea controlado, sea efectivo. Y de este lado, nosotros vamos a observar cómo ya un paciente con Parkinson, la segregación de acetilcolina es mayor o inclusive pudiera ser, entre comillas, la misma, pero la dopamina ha disminuido en cantidad, así que el exceso de acetilcolina lo que está provocando es estos temblores que observamos en los pacientes con Parkinson. Entonces, pues bueno, la verdad es que en este apartado nos deteníamos a ver un poquito lo que eran los ganglios basales. Igual nada más vamos a ver como que un repaso muy general sobre los ganglios basales. Recordemos que lo que son el núcleo caudado, lo que es el putamen y lo que es el globo pálido van a conformar a lo que son los ganglios basales, al menos anatómicamente. Funcionalmente, nosotros hablamos que la sustancia negra ya se incluye dentro del conjunto de los ganglios basales. Entonces, en esta imagen podemos ver al núcleo caudado, tenemos al putamen, tenemos a lo que es el globo pálido. Y pues bueno, estos están relacionados anatómicamente, mientras que la sustancia negra sabemos que se encuentra en el mesencéfalo, en los pedúnculos mesencefálicos, y de tal manera que no hay una relación, digamos, anatómica, pero sí hay una relación a nivel funcional.
también observamos o recordemos que este mismo conjunto de estructuras me va a ayudar a la planeación y a la programación del movimiento, de tal manera que una alteración dentro de estos, pues, me afecta, ¿no? Y bueno, esta es, yo creo, una de las diapositivas que en lo personal me gusta. Suena raro tal vez decirlo, pero me gusta porque nos ayuda a entender la situación fisiopatológica por la que está atravesando el paciente con Parkinson. Vamos a observar que el paciente con Parkinson tiene un cambio no solamente en cuanto a la segregación de la dopamina, sino que hay un cambio estructural que se está dando y nosotros lo vamos a poder observar. Quiero que observen esta imagen en la que podemos alcanzar a distinguir a lo que es un corte transversal del mesencéfalo. Observamos aquí a los pedúnculos mesencefálicos y aquí tenemos a la sustancia negra, que en este punto no pareciera sustancia negra, sino sustancia café, pero al final ustedes me entienden, es sustancia negra normal, es uniforme, y quiero que observen cómo drásticamente está cambiando la estructura del mesencéfalo en un paciente con Parkinson. Observemos que hay una atrofia o una reducción del volumen de los pedúnculos mesencefálicos. Se alcanza a distinguir mejor la sustancia negra, pero realmente se ve disminuida también en ese sentido. Hay un cambio estructural o un cambio morfológico en lo que es el mesencéfalo y empiezan a aparecer dentro de la sustancia negra, comienzan a aparecer los llamados cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy son células eosinofílicas, perdón, son un tipo de leucocito, y este tipo de cuerpos de Lewy lo que auguran es que la estructura en donde aparecen ya está envejeciendo. Entonces, una estructura envejecida va a tener ciertos déficits o ciertas alteraciones. Pues bueno, nosotros vamos a observar que hay una disminución o una pérdida de la sustancia negra, como lo estábamos viendo. Hay una pérdida neuronal, por eso nosotros también podemos observar estos cambios estructurales. Hay una degeneración de las mismas ganglios basales y de la sustancia negra. Y quiero también aquí observen este es un cambio al menos muy drástico tal vez, pero una persona normal, este es su mesencéfalo, y de una persona con Parkinson. Aquí prácticamente, o sea, se ve drásticamente el cambio que sufre una persona de una, pues ahora sí, de un cambio de Parkinson, ¿no? Vamos a ver que hay la pérdida neuronal es reemplazada por una gliosis o por una microglia. Entonces recordemos que la microglia es estas células de soporte que me ayudan a la nutrición y a la limpieza del sistema nervioso central. Obviamente hacen más cosas, pero como lo más principal, o al menos lo que a mí me gusta recordar, es esto, ¿no? Y pues obviamente como hay una disminución, como se empieza a reemplazar estas neuronas por una microglia, pues puede haber una reactividad de la microglia, es decir, empiezan a trabajar demasiado esta microglia, estos astrocitos, estas células gliales empiezan a trabajar de más, empiezan a limpiar de más, empiezan a estar degenerando de más. Entonces, de alguna manera, hay una cierta, como ataque, por así decirlo, del mismo cuerpo, pero bueno, no es un ataque, no es como una enfermedad autoinmune, definitivamente, pero la glía o la célula glial se vuelve muy reactiva, se vuelve muy hiperactiva en sus funciones y empieza no me empieza a beneficiar. Y pues bueno, estos son como los cambios o los cambios patológicos más notorios que vamos a presentar en un paciente con Parkinson. Les digo, no solamente a nivel de sustancia negra, sino también estos cambios los observamos en ganglios basales. Ya con esto visto, con un poquito de lo que es patología del Parkinson y entender precisamente esto, vamos a ver que hay algo llamado parkinsonismo secundario. Es decir, hay ciertas causas
o hay ciertos elementos que me pueden llegar a dar sintomatología similar o una sintomatología del Parkinson. No es un Parkinson porque al momento de que se resuelve esta situación, la sintomatología del Parkinson desaparece. Una de ellas, una de las causas que me pueden desencadenar este Parkinson secundario es una posinfección o una posinfección, ya sea por una influenza, perdón, o por una encefalitis. Que por una encefalitis es raro que llegue a dar, pero igual hay que estar como al pendiente de ello. Lo que nos debe, al menos de nuevo desde mi punto de vista, llamar mucho la atención es que tanto las sustancias tóxicas como ciertos fármacos pueden inducir esta sintomatología. De ahí, al menos, como mucha gente o mucha población está expuesta a ciertas sustancias tóxicas o está expuesta a un consumo alto de fármacos, es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos e inclusive una manera de tratar de prevenir esto es educando a la gente de no estar expuesta a estas sustancias y demás. Pero bueno, las sustancias tóxicas que pueden ayudarnos a dar este parkinsonismo secundario es la manganeso, el monóxido de carbono y el metanol. Y si bien hay algunas sustancias a las cuales se está expuesto porque las personas tal vez estén laborando en empresas o en fábricas donde se esté segregando constantemente, yo creo que el monóxido de carbono es uno de los elementos a tomar en cuenta, ya que se encuentra en automóviles, parrillas, anafres, cocinas, tiros de humo en mal estado, generadores de gasolina, chimeneas, estufas de leña, carbón o de gas. Y obviamente en las personas con bajos recursos que están usando constantemente estufas de leña, de carbón, hay que tener esta como antecedente para poder ayudarles a prevenir o para poderles mostrar que una exposición dentro de todas las cosas que puede causar este monóxido de carbono, una de ellas es un parkinsonismo secundario. Y también algo relevante es que hay ciertos fármacos que nos puedan inducir, como neuropéptidos, como el haloperidol, antidepresivos, como la amaxopina, antihipertensivos, como el metildopa. Obviamente esto sale ya un poco no sale un poco, sale de mi rubro de conocimiento en cuanto a farmacología, en cuanto a qué cantidades se debe de ingerir para poder inducir estos fármacos. Yo entiendo y yo sé que los médicos siempre van a tratar de hacer lo mejor posible para evitar algún efecto secundario en los pacientes. Sin embargo, hay que tomar en consideración cuando veamos a un paciente con alguna sintomatología de Parkinson, si no es el fármaco posiblemente el que esté causando la sintomatología. Obviamente si ya se fue al neurólogo y ya obviamente le hizo toda la exploración y la anamnesis y hizo los estudios y descartó que no haya sido por un fármaco, pues qué bueno, ¿no? Pero nosotros también tenemos que estar atentos a esas circunstancias, ya que como les digo, el mismo paciente puede estar consumiendo, ya sea por su propia voluntad o por una mala dosificación, demasiados fármacos y inducirles este tipo de sintomatología. Pues bueno, continuando un poquito con el desarrollo del tema, vamos a hablar ahora sobre los síntomas principales que se desarrollan en el Parkinson. Y como habíamos dicho, lo que es la rigidez, la bradicinesia y el temblor son los síntomas principales del Parkinson. ¿Qué es la rigidez o cómo nos lo va a manifestar el paciente? Pues bueno, la rigidez va a ser esta resistencia al movimiento. Es similar a lo que es la espasticidad, solamente que una de las diferencias de la rigidez y la espasticidad va a ser que la rigidez se puede caracterizar por un signo llamado rueda dentada. El signo de rueda dentada es como lo estamos observando en la imagen. Uno está movilizando en extensión o en flexión al paciente y lo que se llega a sentir y observar es que el movimiento se desplaza
como si fuera una clase de engrane, ¿no? Se tensa, se relaja, se tensa, se relaja, se tensa, se relaja. Entonces, esa es una rigidez, o es una característica de la rigidez. Y además, hablando un poquito más como en cuanto a una diferencia de rigidez y una diferencia de lo que es una espasticidad, por lo general la espasticidad se da porque hay una afectación a nivel de las vías piramidales, mientras que la rigidez es una lesión más a nivel extrapiramidal. Entonces, esa es una diferencia, tal vez clínicamente lo que vamos a observar es esto. Y además, bueno, pero eso a veces puede ser inclusive un poco confuso porque en algunos pacientes y pacientes con Parkinson ya avanzado, ya en más desarrollo, vamos a poder presentar un tipo de rigidez que se llama rigidez de tubo de plomo, en el cual hay una rigidez en todo el arco del movimiento, o sea, ya adiós rueda dentada, sino que en todo el arco del movimiento se observa esta rigidez. Puede llegar, al menos desde mi punto de vista, puede ser un poco confuso distinguir una rigidez de tubo de plomo de una espasticidad grado 4 según la escala de Ashworth, ya que la misma espasticidad grado 4 es una espasticidad en todo el arco del movimiento, es una tensión muscular en todo el rango de movimiento, pero bueno, al final una de las maneras de diferenciar si es rigidez o si pudiera llegar a ser una espasticidad en estados avanzados es la patología que subyace en los pacientes, ¿no? Entonces, el paciente con Parkinson se caracteriza precisamente porque hay una rigidez. Ahora, ¿cómo lo siente el paciente? Porque es también importante. Cuando yo estoy con un paciente frente a Parkinson, yo le tengo que preguntar, ok, ¿cómo siente usted el movimiento? El paciente nos tiene que referir que lo siente pesado o le cuesta trabajo moverlo. Esta sensación de pesadez es el síntoma de la rigidez. Esta rigidez va a ser independientemente de la tarea, de la amplitud o de la velocidad del movimiento. También es importante de recordarlo. ¿Por qué? Porque no importa que el movimiento sea muy lento o que se haga muy rápido, la rigidez va a estar presente, no es que vaya a disminuir, sino que va a estar presente. A diferencia, por ejemplo, de la espasticidad, digamos, grado 2 o grado 3, en las cuales y sobre todo grado 1, ¿no? En las cuales el movimiento, si yo lo realizo lento, la espasticidad puede bajar o la resistencia al movimiento baja, pero en una rigidez, cuando yo hago un movimiento rápido o lento, se mantiene, o sea, independientemente de la velocidad, de la tarea o de la amplitud. Y también esta rigidez se presenta primariamente en los músculos proximales. Después, obviamente, esta rigidez va avanzando hacia los músculos más distales. Y pues bueno, esas son como las características principales de la rigidez. Y ahora, ¿qué es la bradicinesia? La bradicinesia va a ser un síntoma el cual va a estar caracterizado a la lentitud y a la dificultad para mantener el movimiento y los movimientos son reducidos tanto en velocidad, amplitud y rango. Y esto pudiera llegar a ser de repente muy frustrante para los familiares, porque muchas veces en este mundo en donde se pide que todo sea rápido o donde estamos como moviéndonos constantemente, el que nosotros tengamos a un paciente con Parkinson y que esté presente esta dificultad, esta lentitud a sus movimientos, puede llegar a ser exasperante. De tal manera que tenemos que también hablar con los familiares y enseñarles, educarles que deben de ser pacientes ya que su familiar está atravesando por una situación en la cual va a realizar los movimientos de manera lenta. Hace tiempo me tocó atender como anécdota solo a un paciente que tenía que tenía bradicinesia. No tenía Parkinson, pero tenía el síntoma de la bradicinesia. Y este paciente estábamos haciendo rehabilitación, subiendo y bajando escaleras. Y sin mentirles, este paciente se demoró aproximadamente 20 minutos bajando las escaleras.
esto lo tomo como anecdotario para que en algún futuro, si les llega a tocar a un paciente con Parkinson que demore tanto en sus actividades, pues que no les sorprenda, ya que una bradicinesia puede generar esta lentitud a estos grados de tiempo. Definitivamente va a ir variando en cada paciente, pero creo que o espero que les ayude esta pequeña como experiencia que tuve. Y bueno, el tercer síntoma principal va a ser el temblor, que es yo creo que lo que más caracteriza al paciente con Parkinson y el que todos lo identificamos. Y efectivamente, ya que es el síntoma inicial y en el 70 de los, perdón, en el 70% de los pacientes, este es el síntoma inicial. Para ser muy técnicos o muy precisos, la bibliografía nos maneja que este temblor oscila de 4 a 6 hercios. Si recordamos, un hercio es una oscilación por segundo, una oscilación por segundo. Entonces, más o menos, yo lo relaciono con que, por ejemplo, hacer un movimiento, hacer, digamos, pronación y supinación, sería un movimiento que se tendría que realizar en un segundo, ¿no? Haciendo como la comparativa en cuanto a hercios. Entonces, más o menos el paciente en un segundo, en un paciente con Parkinson, él, él mueve 4 veces en un segundo la mano hacia hacia supinación y hacia pronación. Entonces, más o menos se observa, por eso se observa esto, porque es un movimiento son 4 movimientos o 6 movimientos en un segundo, lo cual es algo bastante, bueno, al menos lo vemos bastante rápido. Algo muy importante de este temblor es que es un temblor en reposo y eso lo va a caracterizar. No es un temblor que se dé en el movimiento, sino es en el reposo. Cuando nosotros le pedimos al paciente que realice alguna actividad, si está sentado, que se pare, si está parado, que empiece a caminar, que empiece a mover los brazos. Cuando inicia el movimiento, a pesar de que inicia lento, el temblor empieza a desaparecer. Entonces, eso hay que también tomarlo en cuenta porque es una manera en la cual nosotros nos vamos a percatar que el paciente precisamente está teniendo un problema o puede tener un problema de Parkinson. Una manera en la cual nosotros podemos darnos una idea de que el paciente pueda tener alguna sintomatología o iniciar con Parkinson es por este signo de la moneda o el signo del pill rolling. Lo que vamos a observar es, imagínense una moneda y lo que quieren hacer es estarla volteando constantemente. Entonces, el paciente vas a observar que hace esto. Si observan pacientes en el cual se da este movimiento, ese es el movimiento del signo de la moneda o el pill rolling. Entonces hay que pensar justamente en un paciente con posible Parkinson. Obviamente lo diferimos con el neurólogo o con el médico de cabecera para que nos dé ya el diagnóstico certero. Y también el temblor postural puede ser visto cuando los músculos son usados para mantener una posición erguida. Y esto también puede llegar a complicarnos, entre comillas, complicarnos lo que es la rehabilitación o puede hacer más propenso precisamente a los pacientes con Parkinson que ellos puedan llegar a sufrir caídas, porque al mantener una posición lo más erguida o lo más recta posible, pues empieza a aparecer este temblor postural. Y este temblor en general puede ser agravado por estrés emocional o fatiga. Entonces, con mucha más razón, nosotros como profesionales de la salud debemos de aprender a dosificar el ejercicio en este tipo de pacientes, porque si nos excedemos y les pedimos de más, obviamente los fatigamos y por ende su temblor va a exacerbarse. También es importante hacerles mención, yo creo, sobre este apartado. El estrés emocional, el estrés que él puede estar viviendo en su familia o de manera personal, puede afectar el temblor. Yo sé que esto puede ser un poco complicado de manejar, pero hay que hacer mucho hincapié, mucho énfasis en el educar a los familiares y educar al paciente con Parkinson y que él se mantenga
lo más tranquilo posible, o que si no puede estar tranquilo, reciba ayuda o el psicólogo reciba ayuda de una red de apoyo, familiares o amigos. Entonces todo eso será indispensable. Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar ahorita. Fue una introducción al tema de Parkinson. Realmente hay otros síntomas que tendríamos que estar viendo, pero los vamos a ver en próximos videos. Y también me gustaría que viéramos un poco de lo que es la marcha parkinsoniana, un poco más a detalle. Así que, pues bueno, por el momento le vamos a dejar ahí y nos vemos en el siguiente video.